Había una vez, en un pequeño pueblo llamado Masia, que estaba rodeado de montañas y bosques frondosos, un humilde leñador llamado Pedro. Pedro era el sostén económico de sus padres, quienes eran ancianos y se encontraban en apuros económicos. A veces apenas tenían suficiente comida para sobrevivir. Un día, Pedro decidió ir a la montaña a cortar leña, con la esperanza de encontrar suficiente para vender y así llevar algo de dinero a casa. Mientras trabajaba, sintió el rugido de su estómago y decidió hacer una pausa para almorzar. Al buscar un lugar para sentarse, vio un pato blanco durmiendo plácidamente bajo un árbol. Al principio, Pedro pensó en capturar al pato para tener algo de carne para comer, pero luego sintió compasión por el animal y decidió dejarlo en paz. Al despertar el pato, se sintió profundamente conmovido por el gesto de Pedro y decidió revelarle un secreto. Tenía poderes mágicos. Como muestra de gratitud por su compasión, el pato utilizó sus poderes para hacer aparecer un espléndido banquete ante Pedro. Maravillado, Pedro disfrutó del delicioso almuerzo y luego le pidió al pato si también podía llevar comida a sus padres. Con una sonrisa, el pato asintió y le aseguró que sus padres también estaban disfrutando de aquel festín en casa. Después de conceder el deseo de Pedro, el pato desapareció misteriosamente. Sin embargo, Pedro no se sintió desanimado, sino que continuó su jornada de trabajo con un corazón agradecido. Mientras exploraba más la montaña, descubrió una hermosa cascada que emanaba un líquido cristalino y transparente. Sin pensarlo dos veces, Pedro decidió probar el agua de la cascada, pero para su asombro descubrió que era vino. Emocionado por su hallazgo, Pedro corrió de regreso a casa para contarle a sus padres sobre su encuentro con el pato mágico y la cascada de vino. Los padres de Pedro, llenos de alegría y asombro, escucharon atentamente su relato. Pronto, la noticia se extendió por todo el pueblo y los vecinos, intrigados por la historia de Pedro, decidieron seguirlo al día siguiente para descubrir la fuente de vino. Al llegar a la cascada, los vecinos no podían contener su emoción. Se precipitaron a la cascada, ansiosos por llenar sus recipientes con vino. Sin embargo, para su sorpresa, el líquido que fluía de la cascada era simplemente agua. Desconcertados y enojados, los vecinos se marcharon decepcionados. Pedro, sin embargo, sabía que la cascada realmente producía vino y se sintió agradecido por el regalo que había recibido. Mientras saboreaba el vino que había llevado a casa en su odre, escuchó una suave voz en su mente. Era la voz del pato que le dijo que el vino era un premio por su bondad y generosidad y que siempre sería recompensado por tener un corazón tan noble y desinteresado. Desde ese día en adelante, Pedro y sus padres vivieron cómodamente gracias al vino de la cascada y sobre todo a la generosidad de Pedro y su corazón lleno de compasión. Y aunque el pato mágico nunca regresó, su espíritu de bondad y gratitud permaneció con Pedro para siempre. Y colorín colorado, este cuento del leñador Pedro y el pato mágico se ha terminado. En un bosque muy profundo, un leñador trabajaba en el sostén de sus padres, pero la vida bailaba. A veces sin comida la tristeza les llenaba, pero el leñador seguía con fuerza y esperanza. Trabajaba en la montaña, cortando la leña, hasta que un día algo inesperado le enseña. De un pato dormido bajo un árbol descansaba, y aunque tuvo hambre el pato perdonaba. El pato le reveló sus poderes especiales y con magia apareció un banquete sin iguales. El leñador pidió por sus padres también, y el pato sonriendo les trajo bien. Los padres en casa disfrutaban el festín, gracias al pato tenían algo para comer sin fin. Pero el pato partió y se esfumó en la distancia, dejando al leñador con gran fragancia. Siguiendo su camino una cascada encontró, y al probar su agua un sabor especial halló. Corrió a casa a contar lo que había descubierto, y los vecinos atentos escucharon su relato cierto. Los vecinos emocionados fueron al día siguiente a la cascada a buscar
paciencia, pero solo encontraron agua sin vino alguno. Así el leñador, con bondad en su corazón, recibió un premio especial por su buena acción. En un bosque muy profundo, un leñador trabajaba, el sostén de sus padres, pero la vida no ayudaba. A veces sin comida la tristeza les llenaba, pero el leñador seguía con fuerza y esperanza. Trabajaba en la montaña, cortando la leña, hasta que un día algo inesperado le enseña. Vio un pato dormido bajo un árbol descansaba, y aunque tuvo hambre el pato perdonaba. El pato le reveló sus poderes especiales y con magia apareció un banquete sin iguales. El leñador pidió por sus padres también, y el pato sonriendo les trajo bien. Los padres en casa disfrutaban el festín, gracias al pato tenían algo para comer sin fin. Pero el pato partió y se esfumó en la distancia, dejando al leñador con gran fragancia. Siguiendo su camino una cascada encontró, y al probar su agua un sabor especial halló. Corrió a casa a contar lo que había descubierto, y los vecinos atentos escucharon su relato cierto. Los vecinos emocionados fueron al día siguiente a la cascada buscando con gran impaciencia, pero solo encontraron agua sin vino alguno. Así el leñador, con bondad en su corazón, recibió un premio especial por su buena acción. Si te gustó este video, dale click a la campanita, suscríbete a mi canal y compartilo para que también lo vean tus amiguitos.